¿Listo? Bien, Brian. Buenas tardes a todos. Pues a mí me tocó las lagunas aéreas mecánicamente. Y pues, ¿qué son? Las lagunas aéreas mecánicamente son semejantes a las lagunas de estabilización, con la única diferencia que pues son dotadas de equilibrio de aireación, cuya principal finalidad es introducir oxígeno a la masa líquida. Pues ahí podemos ver en las imágenes unos ejemplos de estas lagunas mecánicas, lagunas aéreas mecánicamente. Bueno, ¿qué hace? Las, las, las lagunas aéreas construyen pues, un proceso de tratamiento biológico simple. Estas pues contemplan el uso de componentes unitarias similares a los procesos y pues incorporan mecanismos, incorporan elementos mecanizados para la transferencia de oxígeno. Pues ahí también hay una tabla. Pues, bueno, entonces, y pues mientras si las otras lagunas, las otras posibilidades se agotan, pues el uso de las lagunas aéreas mecánicamente pues una opción medianamente visible. Pues la sedimentación independiente, el compartimiento de sedimentos en la propia laguna, el tipo intermitente, la aireación de sedimentos. Pues esas son diferentes para hacer estas lagunas mecánicamente. Las ventajas, pues tienen un bajo costo por reducción aérea, pues ausencia de equipos mecánicos, son reducidos los costos de construcción y operación, y pues tratamiento de altas concentraciones. Pues también es eficiente para el tratamiento de desechos industriales biodegradables. En las desventajas, pues podemos ver ahí también sensibles factores tales como la temperatura, la variación brusca de carga de pH, aspectos poco agradables debido a la acumulación de natas y posibilidades de malos olores. Creo que ya. Ok. Bueno, gracias, Brian. Enrique. Sí, profe. Ya. Espere. Espere un momento ya. Espere que se me perdió ahora esto. Bueno, ahora sí, Enrique. Listo, profe. Bueno, a mí me correspondió los procesos de oxidación avanzada. Bueno, estos procesos son aquellos tratamientos terciarios que están basados en la generación de especies fuertemente oxidantes, cuyo objetivo principal es la eliminación de compuestos solubles no biodegradables presentes en las aguas residuales. Consisten en una oxidación química en condiciones suaves de presión y temperatura, hasta la mineralización completa de contaminantes. Bueno, este proceso tiene diferentes divisiones se pueden utilizar diferentes partes, se dividen en diferentes partes, que es el ozono, el H2O2 y los UV. Bueno, el ozono son los procesos de oxidación que implican la generación de radicales hidroxilo en cantidad suficiente para reaccionar con los compuestos orgánicos del medio. El H2O2 se realiza en medio alcalino para aumentar la velocidad de descomposición del ozono, para incrementar la velocidad de generación de radicales hidroxilo. Y los UV, estos UV
rayos ultravioleta, usan lámparas de xenón. Su proceso más influyente es que fotoniza el agua para producir radicales hidroxilo y átomos de hidrógeno. Bueno, el, el proceso que me correspondió a mí en especial fue el proceso de Fenton. Este proceso fue descubierto por primera vez en 1894 y fue llamado así por el mismo creador, pues su correspondiente nombre termina en Fenton. Se concentra en la adición de sales en medio de ácido para promover la descomposición catalítica de radicales hidroxilos, los cuales oxidan material orgánico e inorgánico de las aguas residuales. Un dato bueno de utilizar estos procesos Fenton es que es uno de los procesos más económicos y efectivos en este ámbito en descomposición de los procesos orgánicos de las aguas residuales. Listo, profe. Muchas gracias. De nada. Bueno, muchas gracias, Enrique. A ver. Bueno, listo. Entonces, ahora chicos, vamos a empezar con el tema de residuos sólidos. Damos por terminado aquí el tema de tratamiento de aguas. Bien. Y empezaríamos con el tema de residuos sólidos. A ver. Voy a compartir la pantalla. Listo. Bien, profe. ¿Están aquí viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, vamos a empezar, como les decía, con el tema de los residuos sólidos. Entonces, lo primero es ¿qué son los residuos sólidos, ¿no? ¿Qué son los residuos sólidos y de dónde se generan los residuos sólidos? Entonces, resulta que todo este cuento de los residuos sólidos tiene que empezar desde cómo se forman los residuos sólidos. Es que resulta que absolutamente todos los materiales que nosotros utilizamos en nuestro diario vivir, llámese para comer, para vestirnos, para transportarnos, para lo que sea, todos esos materiales pues siempre vienen a partir de un proceso industrial. ¿Qué es lo que hace ese proceso industrial? Lo que hace ese proceso industrial, primero que todo, es ir a la naturaleza, ¿cierto? Ir a la naturaleza para poder extraer las materias primas, para poder extraer estas materias primas que ustedes están viendo acá. Entonces, a partir de esas materias primas, que son los minerales, que es el carbón, que es la madera, que es, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas, el hierro, absolutamente todos las materias primas, pues se extraen de la naturaleza. Cuando esas materias primas son llevadas a la industria, a cualquier tipo de industria, pues lo que hace la industria es transformar esas materias primas. ¿Y para qué transforma esas materias primas? Pues para obtener unos productos, ¿cierto? Y esos productos pues van dirigidos hacia nosotros, que somos los consumidores, ¿listo? Hacia nosotros, que somos los consumidores. Y cuando nosotros lo utilizamos, ya le damos un uso, cada cosa tiene, digamos, como un ciclo de vida. Ya cuando llega el tiempo de que las cosas no sirven, pues lo único que hacemos es simplemente desecharlo, ¿cierto? En forma de residuos sólidos, desechamos en las canecas y todo el cuento. Ya luego pasa el camión recolector y lo que hace es llevar esos residuos que nosotros tiramos a una disposición final, que normalmente pues lo que se ha hecho, por ejemplo, aquí en Colombia es tener rellenos sanitarios.
Entonces, después de que el camión se lleva nuestros residuos sólidos, ese camión pues los dirige hacia un relleno sanitario, que es donde se va a disponer de todos esos residuos. Hay veces en algunos países y en algunos lugares, los residuos sólidos no van directamente hacia el relleno sanitario, sino que se puede hacer una recogida selectiva, ¿cierto? Una recogida selectiva, y lo que hacen es separarlas. Por ejemplo, si nosotros tenemos el vidrio, entonces el vidrio dice que es retornable, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que después el camión de Coca-Cola pasa a recoger todas las botellas de vidrio. ¿Por qué? Pues porque esas botellas de vidrio les pueden servir nuevamente para envasar, ¿cierto? Con su respectivo tratamiento, nos pueden servir para envasar nuevamente más gaseosa. Entonces, estos serían los residuos sólidos urbanos que tienen recogida selectiva, es decir, que se vuelven a incorporar dentro de la industria, dentro de los procesos industriales. Puede que algunas veces los residuos que tienen recogida selectiva se incorporen a la misma industria de la que provienen, o puede ser que se incorporen a una industria nueva. Bien, aparte de esto, cuando las industrias fabrican los productos que nosotros consumimos, también fabrican unos subproductos. Entonces, por ejemplo, pensemos en la industria arrocera, ¿listo? Entonces, cuando tenemos industria arrocera, producto de la generación del arroz que nosotros compramos, que nosotros consumimos, producto de eso se genera algo que se llama la cascarilla de arroz, ¿no? Y entonces esa cascarilla de arroz es lo que llamamos nosotros los subproductos, ¿cierto? Esa cascarilla de arroz no es lo que queremos producir, pero sin embargo se está produciendo. Y esa cascarilla de arroz puede ser utilizable, ¿listo? Se puede vender para hacer un nuevo producto, es decir, se puede reincorporar a la industria como tal. Y si no se encuentra una utilidad, si no se le encuentra una utilidad, pues simplemente lo que pasa es que se va a conducir también hacia un relleno sanitario, ¿listo? Que no es lo ideal, ¿no? No es lo ideal que los residuos, tanto de la industria como de nuestras casas, pues vayan a parar al relleno sanitario. Lo ideal es que se les encuentre un nuevo uso. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen preguntas? No, señor. No, profe, todo claro, todo claro. Está bien. Perfecto. Entonces, a partir de todos esos residuos que se generan, esos residuos van a tener una clasificación, Y esa clasificación puede estar dada, por ejemplo, desde el origen, ¿listo? Desde el origen de donde se generan, desde el lugar donde se generan esos residuos sólidos, nosotros podemos dar una clasificación a esos residuos sólidos. Por ejemplo, si por ejemplo podemos tener de origen comercial. ¿Listo? ¿Qué se imaginan ustedes que es ese origen comercial? ¿A qué hace referencia el origen comercial? Puede ser las comidas, las envolturas de papas, hamburguesas, tipo así. Ok, sí, más o menos. Este origen comercial hace referencia a todo lo que son tiendas, ¿listo? Tiendas, centros comerciales, plazas de comida, plazoletas de comida, todo ese tipo de lugares que son para vender, donde hay tiendas y todo eso. Esos son el origen comercial, ¿listo? Donde hay tiendas, donde hay centros comerciales, ese va a ser el origen comercial. Bien, entonces serían todos los residuos que se generan en el comercio, en las tiendas. Bien, otro tipo de origen sería el origen residencial, ¿listo? Entonces, estos son aquellos residuos sólidos que se generan en nuestros hogares, ¿listo? Que se generan en los conjuntos, que se generan en las casas, en los barrios, ¿listo? Donde no hay ninguna actividad comercial, ni ninguna actividad industrial, ni nada de eso, sino que simplemente son los residuos que se generan en nuestras casas. ¿Por qué es importante saber el origen de los residuos? Porque resulta que dependiendo del origen de los residuos, también nos puede dar un indicio de cuál es la composición de los residuos sólidos, ¿listo? Ahorita vamos a ver los diferentes tipos de residuos sólidos, pero por ejemplo, no es lo mismo los residuos que salen en nuestras casas que los que salen en un centro comercial. Son residuos completamente diferentes. También podemos tener entonces los residuos de tipo industrial, ¿cierto? Los residuos de tipo industrial, de origen industrial, y esos residuos de origen industrial pues van a depender mucho sobre todo de la industria. Es decir, no es lo mismo tener una industria maderera, como por ejemplo Maderas El Vergel, no es lo mismo que tener esa industria que tener, por ejemplo, Italcol, ¿no? Entonces, obviamente los residuos que se generan en un lugar y en el otro pues son diferentes,
pero ambos son de origen industrial. ¿Bien? Entonces, en ese origen industrial hay una cosa bien importante y es que las cantidades de residuos que se generan pues pueden ser bastante grandes. ¿Bien? Por otro lado, tenemos el origen de tipo agrícola, ¿cierto? Entonces, ¿qué tipo de residuos creen ustedes que se generan en la parte agrícola? Lo que son las partes que no se necesitan de una cosecha, ¿sí? Bueno, puede ser, por ejemplo, los sobrantes de una cosecha, por ejemplo, o la También maleza. de los, Sí, Johan. también de los fungicidas, los plaguicidas. Una de las cosas más importantes en el tema de origen agrícola de los residuos es lo que está diciendo Johan, que son los envases, ¿listo? Los envases de todos los que son los plaguicidas, los fungicidas, los herbicidas, todo eso. ¿Y por qué son importantes? Porque resulta que ese tipo de residuos son residuos peligrosos, ¿listo? Así que esos residuos, pues, definitivamente tienen un tratamiento diferente a cuando son residuos ordinarios, pero bueno, eso ya lo hablamos más adelante. Otros son de servicios, ¿listo? Otros son de servicios, como por ejemplo las bibliotecas, como por ejemplo ¿cómo se llaman? Las iglesias, bueno, ese tipo de lugares, ¿no? Otro puede ser el de tipo institucional, en el que están, por ejemplo, las universidades, los colegios, por ejemplo, la alcaldía, todos estos lugares, todas estas instituciones, por ejemplo, en Cormacarena, por ejemplo, en la gobernación, ¿no? Entonces, todo este tipo de instituciones, ya sean públicas o privadas, tienen un origen, tienen también unos residuos en específico. Y entonces así podríamos clasificar nosotros los residuos sólidos de acuerdo a su origen, ¿no? Entonces no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, Profe, señor. por ejemplo, hospitales y laboratorios, ¿dónde entrarían? Hospitales son de servicios y de laboratorios también pueden entrar en servicios. Ok. Y obviamente el tema de los hospitales es algo que vamos a tratar de forma independiente porque obviamente los residuos que se generan en los hospitales tienen unas características de peligrosidad bien particulares. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante. Hasta ahora estamos empezando con el tema de residuos como lo más general. Después ya vamos a ir a lo más específico. Bien. Seguimos entonces. Bien, entonces ahora vamos a ver la composición de los residuos sólidos urbanos. ¿Listo? ¿Qué significa la composición de los residuos sólidos urbanos? Cuando hablamos de composición, hablamos de en qué porcentaje yo encuentro cada residuo. O sea, qué tanto tengo de los vidrios, qué tanto tengo de papel y cartón, qué tanto tengo de plásticos. Esa va a ser la composición de los residuos sólidos urbanos.